Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 2. El tema del cual hablaremos hoy es acerca de los orígenes de la pintura. Bueno, para entrar en contexto, podremos decir que la pintura es una manera de expresarse o manifestación que los artistas hacen para mostrar sus, sus sentimientos o querer transmitir algo. Por medio de formas o figuras, y con los colores se les agregan pigmentos, que eso hace que le den vida a las pinturas. Estos pigmentos se ponen con materiales que conforme pasó el tiempo se fueron creando gracias a la pintura, como por ejemplo los pinceles o las esponjas. Por lo especial que llegó a ser esta doctrina, se considera una de las bellas artes de la humanidad, e incluso se podría decir que hasta la más antigua. La pintura o las técnicas que utiliza la pintura son complicadas por cómo deben hacer el dibujo, las teorías de composición visual o las del color. Algunos artistas, que son la mayoría, buscan una finalidad estética, o sea, o sea, quieren mostrar belleza en sus obras, para cuando tú las veas digas, oh, qué linda, o querer transmitir un sentimiento o que reflexiones sobre ella. El hacer pinturas o apreciarlas se hace desde muchos años antes. Es por eso que la pintura es muy importante en los acontecimientos históricos, porque gracias a ellas puedes acompañarlo de información y sabes más o menos el contexto que se le puede dar a la época en la que vivieron esa etapa. Para entrar en el desarrollo del tema de la pintura, tenemos que la pintura es una representación gráfica sobre algo. Puede ser alguna persona, paisajes, animales o algo que esté a nuestro alrededor. Bien, entonces, la pintura comenzó a desarrollarse en la época de la prehistoria. ¿Cómo sabemos esto? Pues gracias a que se han encontrado distintas representaciones de esa época, de estas pinturas antiguas. Dichas pinturas se encontraban en las paredes de piedra de las cuevas donde vivían o se refugiaban nuestros antepasados hace mucho tiempo, por el periodo paleolítico. A estas pinturas que se encontraban en dichas cuevas se les llaman pinturas rupestres. ¿Qué es una pintura rupestre? Las pinturas rupestres son como dibujos o bocetos que existen en algunas paredes de las cuevas de roca, especialmente de la prehistoria. Estas pinturas contenían dibujos de animales, como por ejemplo son los caballos, los alces o los ciervos, pero también se encontraban plasmados dibujos de las distintas actividades que ellos realizaban cotidianamente, como lo puede ser la caza o la agricultura de esa época. Se cree que lo que utilizaban para realizar estas pinturas rupestres en cuanto a material eran pigmentos de origen vegetal, que lo combinaban con grasa vegetal. Un ejemplo puede ser el carbón, el carbón vegetal. Lo que hacían con el carbón era tomarlo, pulverizarlo y después agregarle una cantidad de grasa vegetal para después mezclarlo y de ahí sacar el pigmento. De hecho, algunas veces también llegaban a utilizar la sangre de los animales que ellos mismos cazaban y la utilizaban como, como pintura para hacer sus dibujos o sus bocetos. Incluso no siempre fueron bocetos o dibujos, sino que también podían ser líneas que iban en distintas direcciones o solo líneas que a ellos les parecía algún significado. Mayormente para pintar utilizaban los dedos, eso era lo más común, aunque también podían utilizar cerdas o algunas otras cosas con los que ellos pudieran pintar. Aún podemos encontrar y ver estas pinturas rupestres en lo que es parte de África, Australia,
También en Europa. Estas pinturas rupestres se encuentran en los museos históricos de estos lugares, ya que son vistos como una maravilla del pasado para nosotros saber cómo era que vivían antes nuestros antepasados, hace más de miles de años. Después, hace más de 5.000 años atrás, los egipcios les surgió la idea de pintar las tumbas de sus faraones ya fallecidos. Dichas tumbas tenían plasmados dibujos de actividades cotidianas que ellos mismos realizaban todos los días, como lo puede ser la pesca, la caza de animales, la agricultura, e incluso también llegaban a plasmar cosas que tuvieran que ver con la mitología. Dichas tumbas también contaban con jeroglíficos. Un jeroglífico es una especie de escritura que se utilizaba en esa época. A los romanos de la antigua Grecia, a los romanos de la antigua Roma, les llamaba la atención la pintura griega por su buen trabajo en técnica, también la escultura, y les gustaba cómo practicaban, cómo hacían, cómo realizaban estas pinturas, estas esculturas, entonces les llamaba mucho la atención y era una maravilla para ellos. Tanto así que los romanos les pedían a los artistas que trabajaban con ellos personal que realizaran o que hicieran copias exactas de estas obras griegas que fueran las más famosas o las más importantes de ese tiempo. Entonces las pedían que las hicieran exactamente igual, lo más parecido posible, y con estas adornaban las paredes. Los romanos tenían más que los griegos, a decorar sus paredes con pinturas murales. Y aunque siguen la tradición griega, muestran en sus pinturas un gran colorido y movimiento. La era helenística tenía como principal fuente de trabajo el mosaico. Ahí se pintaban las escenas y los motivos. Los romanos, por su parte, decoraban los suelos de mosaicos, pintaban mitos, rituales, paisajes de naturaleza muerta, bodegones, etc. Estos artistas conseguían volver la ilusión realidad utilizando una técnica denominada perspectiva aérea. Con esta se representaban de forma borrosa los colores y los contornos para conseguir efectos especiales, algo increíble para la época. La catedral tiene una estructura amplia y un ambiente oscuro, porque se decía que la base del arte gótico es la oscuridad, son los colores sin vida, por ejemplo el negro, el gris y el azul oscuro. La pintura gótica se acerca a la imitación de la naturaleza, que se convirtiera en la idea del Renacimiento. Ese es un claro ejemplo del periodo gótico. Sigue las costumbres y los modales bizantinos y romanos, pero no toma como la belleza del arte. Por misma razón, aunque esa pintura es un verdadero renacimiento, se diferencia a lo que se llama correctamente renacimiento, en que no tiene imagen y es perfecta. En términos de procedimiento, los soportes, el uso de la perspectiva y otros aspectos en la pintura avanzada, y estos soportes permiten una mayor proliferación del arte móvil. Las pinturas de archivos, el Renacimiento fue el principio de la perspectiva lineal en el siglo XV, permitiendo a los pintores darse cuenta de la ilusión del espacio
tridimensional. Por aquí tenemos un ejemplo de la catedral y siempre la catedral tenía un ambiente oscuro. Por ejemplo, pues nada más darte la palabra del periodo gótico, o sea, el gótico es algo en que tú piensas en oscuro. También se empezó a utilizar los métodos de prolongación o figura en el espacio. Y también en esos tiempos se empezó a emplear la pintura al óleo, por lo que así empezaba a desafiar a la pintura fresca. En esa época podemos ver que fue la que más innovación tuvo, por lo que podemos llegar a la conclusión que en los tiempos antes de la pintura no fue un arte propiamente dicho. Lo que quiero decir es que no era un afán estético de expresión o para mostrar la belleza en las cosas, sino más bien era un medio de comunicación para la casa. Pero mientras pasaban los años, el concepto de la pintura junto con sus técnicas fueron cambiando en todo el mundo. Esto se debe a que se empezaron a adaptar a diferentes disciplinas dependiendo según de las épocas. La pintura ha sido muy importante en la historia y podemos ver que conforme pasan los años, su avance se ha vuelto muy grande. Espero y el tema haya sido de su agrado y hayan aprendido más sobre los orígenes de la pintura. Gracias por su atención.